maestros y maestras a un nuevo espacio de Entre Maestros. Les habla el profesor Jaime Tejeda y en esta oportunidad vamos a compartir algunas experiencias pedagógicas y algunos saberes referidos a un tema muy importante que tiene que ver con los enfoques transversales. En estos tiempos que estamos viviendo situaciones difíciles y complicadas, como es la pandemia, como es la emergencia sanitaria nacional, y esta experiencia de educación a distancia, que de alguna forma estamos asumiendo como reto los maestros y maestras, familias y estudiantes en general, a pesar de toda esta adversidad, es importante darnos siempre un espacio de poder fortalecer nuestra formación continua. Por ello, en esta oportunidad los enfoques transversales los vamos a abordar en 4 momentos importantes que tienen que ver con 4 aspectos claves. El primero, referido a lo que significa el enfoque transversal, te invitaría más bien a que puedas ir contestando esta pregunta a partir de tu experiencia profesional. ¿Qué significa un enfoque transversal? ¿Por qué es importante el enfoque transversal? ¿Cuáles son aquellas razones de por qué es tan relevante en el trabajo curricular los enfoques transversales? Te invitaría también a que puedas responder a partir de tu experiencia. Un tercer aspecto referido a los propósitos de para qué se plantea un enfoque transversal desde nuestra práctica educativa. De igual manera, sería interesante que puedas responder a partir de tu experiencia. Y un cuarto aspecto, ¿dónde promover los enfoques transversales? ¿En qué espacios educativos se pueden desarrollar desde nuestra práctica educativa? Y un quinto aspecto que es complementario, pero diríamos también importante en este espacio que vamos a compartir sobre enfoques transversales, es el referido a cómo concretizar los enfoques transversales desde la práctica. Con qué ruta metodológica se puede hacer viable que los enfoques transversales no queden como títulos o como clichés, sino que realmente aterricen en la práctica educativa. Está referido al desarrollo de los enfoques transversales. Muy bien, ahora vamos a compartir con ustedes estos aspectos que hemos presentado como cuestión previa a partir de algunas situaciones del contexto que nos gustaría puedas visualizar en las diapositivas y reconocer qué es lo que estamos viviendo en estos momentos en el país, ¿no? Estas situaciones tienen que ver con aspectos de la realidad, por ejemplo, el cuidado de la salud en el contexto familiar, donde vamos a detectar seguramente problemas que estamos viviendo por este aislamiento social en las distintas regiones y espacios familiares. Por ejemplo, la ciudadanía y búsqueda del bien común, que es una situación del contexto donde también vamos a encontrar problemas latentes, sobre todo referidos al ejercicio ciudadano. O en la situación del contexto relacionado con el uso del tiempo libre, ahora que estamos en aislamiento, cómo estamos conviviendo entre los miembros de la familia y cómo utilizamos ese tiempo libre. Hay también aspectos referidos a problemáticas de este contexto, ¿no? O el bienestar emocional, ¿no? Referido al estrés, la depresión, la desesperación que tienen muchos ciudadanos a propósito del contagio del virus que se está dando con fuerza en muchas regiones y que obviamente preocupa. Y eso también tiene que ver mucho con la realidad que se está viviendo. Todos estos aspectos que hemos mencionado sobre situaciones de contexto están muy ligados y relacionados a lo que son los enfoques transversales. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es un enfoque transversal? Según Jules Ramos, un teórico que aborda esta temática, nos alcanza algunas ideas referidas a lo que es un enfoque transversal. Vamos a presentar esas 4 ideas fuerza que nos puedan dar luces de a qué nos referimos con un enfoque transversal. Una primera definición sería que el enfoque transversal es una idea que orienta toda práctica educativa, le da direccionalidad. Y esa es una de las definiciones muy prácticas que nos da Jules Ramos, porque el enfoque transversal se convierte de alguna manera en un eje que direcciona toda práctica educativa. Una segunda idea es que todo enfoque transversal expresa, por lo general, problemáticas referidas al contexto social y natural. O sea, en otras palabras, un enfoque transversal expresa problemas de la realidad que se está viviendo, ya sea a nivel social o natural, que la escuela, que el docente tome en cuenta en su labor curricular. El enfoque transversal también
es una herramienta que de alguna forma relaciona los aprendizajes con el contexto o con la realidad, a partir de la cual provoca aprendizajes contextualizados. En eso también, diríamos, se puede asumir como enfoque transversal. Y finalmente, una cuarta idea es que los enfoques transversales son estrategias de unificación institucional. Cuando uno aborda los enfoques transversales, por lo general se unifica el trabajo curricular de los 3 niveles educativos en una institución educativa, inicial, primaria y secundaria, porque se ponen de acuerdo para abordar problemáticas del contexto que van a abordar durante un año escolar a partir de los enfoques transversales que se asumen. Entonces, ya teniendo esta previa de lo que significa un enfoque transversal, planteamos aquí las razones de por qué es importante un enfoque transversal en nuestra práctica educativa. Algunas de las razones podríamos asociarlas a la siguiente, ¿no? Una primera razón es que el enfoque transversal te conecta los aprendizajes a la realidad. En otras palabras, hace que nuestra labor curricular pueda mirar y abordar situaciones del contexto de la realidad y no da la espalda a esa realidad desde la práctica educativa de aula, ya sea presencial o virtual, y la enfrenta a esa realidad. Y hace que los aprendizajes no sean estrictamente académicos, sino aprendizajes más significativos, ¿no? Más reales, más auténticos. Otra razón por qué es importante el enfoque transversal es que asume el contexto como un recurso didáctico, o sea, asume el contexto social o natural y todos los problemas que pueden estar presentes en esa realidad o contexto como un recurso didáctico y hace que los aprendizajes puedan convertirse en más pertinentes para el estudiante. Otra razón es porque los enfoques transversales pueden atravesar todos los espacios educativos y provocar aprendizajes más significativos y contextualizados para el estudiante en esos espacios educativos. Me refiero, por ejemplo, al espacio aula, presencial o virtual, al espacio institucional o escolar, a nivel de todas las instituciones, provocar actividades que puedan abordar problemas de la realidad, o el espacio familiar o comunitario, que ahora está fuertemente abordado con problemáticas que estamos trabajando con los estudiantes y con las familias referidos a la pandemia, al contagio del COVID-19, etc. Entonces, esos espacios se convierten en algo también, diríamos, importantes para el desarrollo de un enfoque transversal. Y por supuesto, también las redes sociales, ¿no? Otra razón por qué es importante un enfoque transversal es que convierte a los docentes, estudiantes y padres en promotores de cambio y transformación. Al abordar problemas de la realidad desde esos espacios educativos que hemos mencionado, entonces provocan personas más transformadoras también, ¿no? Y otra razón por qué es importante el enfoque es porque te compromete a los docentes a renovar constantemente su práctica educativa, porque el enfoque transversal puede abordarse en distintos ámbitos y de distintos tipos. Enfoque transversal ambiental, enfoque transversal de derechos, enfoque transversal de interculturalidad. O sea, hay una gama de enfoques que se pueden abordar en distintos años escolares o espacios educativos. Y la principal razón, yo diría esta la más importante, ayuda a los estudiantes a construir su propio sistema de valores cuando uno aborda un enfoque transversal. ¿Por qué? Porque hace que el estudiante, al abordar problemas de la realidad a través de aprendizajes contextualizados, toma conciencia de esa realidad y se da cuenta de qué valores y actitudes no se ponen en práctica en esa realidad. Entonces asume, construye su propio sistema de valores y al darse cuenta de esa necesidad de cambio y transformación, asume responsabilidades y acciones de transformación. Por lo tanto, un enfoque transversal está muy conectado a los valores, actitudes y comportamientos de las personas. Algo importante también tiene que ver con los propósitos. ¿Para qué se plantean los enfoques transversales? Y hay varios propósitos. El primero de ellos es que los enfoques transversales, ya con las características que hemos mencionado, efectivamente te ayudan a mejorar el país, la sociedad. Y si esto es así, te ayudan a mejorar también la práctica educativa, la educación nacional, regional, local, institucional. Y por lo tanto mejoran la práctica del docente y por supuesto forman un mejor ciudadano, más crítico, más creativo, más transformador, porque hace que sus aprendizajes sean más significativos, tanto individual como socialmente. ¿Para qué los enfoques transversales? Porque
convierten al aprendizaje más transversal, se pueden desarrollar en distintos espacios educativos. ¿Para qué enfoques transversales? Te mejora la calidad educativa, porque logras mejores enseñanzas, mejores aprendizajes y el servicio educativo es de mejor nivel. ¿Y para qué más? Para lograr realmente aprendizajes significativos, que sean útiles en la vida personal y colectiva de los estudiantes y puedan lograr un desarrollo humano pleno, ¿no? Y sostenible. Para eso se plantean los enfoques transversales. ¿Dónde se promueven normalmente los enfoques transversales? Ya lo hemos mencionado en varios espacios educativos, pero aquí lo reiteramos, ¿no? Estos espacios educativos son varios. El primero, por supuesto, es el espacio aula. Estamos pensando en lo presencial, pero también estamos pensando en el espacio aula virtual, donde se puedan interactuar docente y estudiante, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, respecto a aprendizajes que abordan problemas del contexto, que el enfoque transversal te presenta, ¿no? te relaciona. Y por lo tanto, se puede desarrollar en este espacio educativo los enfoques transversales. Por ejemplo, un enfoque ambiental puede abordar aprendizajes contextualizados a problemas ecológicos ambientales, como el problema de la salud del COVID-19, por decir. Entonces, se pueden abordar aprendizajes de distintas áreas y niveles educativos, ¿no? El espacio escuela como institución, que puede ser también abordado de manera presencial o virtual, a través obviamente de plataformas virtuales que puede proponer la escuela y poder generar espacios donde se pueda desenvolver virtualmente el estudiante y los docentes, ¿no? Inclusive la familia. El espacio familia-comunidad también es un espacio donde puede promover bastante los enfoques transversales, trasladando actividades que pueden desarrollar tanto papás, mamás, integrantes de la familia como los hijos e hijas, para lograr asumir acciones de compromiso y de cambio y mejora desde el espacio familiar. Por ejemplo, preparando loncheras nutritivas a partir de aprendizajes del valor nutritivo de los alimentos, o de repente construyendo, creando cuentos, fábulas en familia, referidos o relacionados con la pandemia que estamos viviendo, etc. Y por supuesto un espacio educativo clave ahora con más fortalezas se está utilizando es las redes sociales. Esas redes sociales donde obviamente vamos a hacer uso de herramientas y estrategias virtuales y provocar una educación más a distancia, más remota, para poder provocar también aprendizajes con características de significativo, ¿no? Y finalmente hay varios tipos de enfoques transversales que te pueden abordar. El currículo nacional te propone 7, pero también la institución o la región puede proponer otros, de acuerdo a las necesidades y demandas que tenga el contexto, ya sea regional o local o institucional. Los más conocidos tienen que ver con el enfoque de derechos, que aborda normalmente problemas referidos a la práctica de los derechos, de respeto a los derechos, a los deberes de los ciudadanos, y ahí se pueden abordar distintas situaciones del contexto referidos a este enfoque. El enfoque inclusivo de atención a la diversidad, referidos al respeto a las diferencias de habilidades distintas que tienen algunos ciudadanos, o al estilo o ritmo de aprendizaje que tienen otros, o problemas referidos a la exclusión social, ¿no? Discriminaciones que se dan por esas razones. O el enfoque intercultural, que tiene que ver con problemas referidos al poco respeto a la cultura, las tradiciones, ¿no? Costumbres de los pueblos originarios, por ejemplo, o referidos a la discriminación cultural o racismo, etc. Tienen que ver mucho con este enfoque. El enfoque de igualdad de género, referidos al problema de violencia contra la mujer, el feminicidio, ¿no? Discriminación de género. El enfoque ambiental, que es lo que estamos viviendo con fuerza ahorita con el problema de la salud, que tiene que ver con ese contexto referido al cuidado de la salud familiar, por ejemplo. El enfoque de orientación al bien común, referido a aspectos relacionados con el emprendimiento, la productividad, ¿no? El liderazgo, la innovación en los niños, en los jóvenes, que se pueden abordar tranquilamente en los espacios educativos, ¿no? Por lo tanto, estos enfoques, incluido el de bien común que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía y la participación ciudadana, pueden desarrollarse en los distintos espacios educativos que hemos mencionado. Pero la gran pregunta es, ¿y cómo lo desarrollamos? Para que no quede el enfoque transversal como un título, como un cliché y al final no aterriza en estos espacios educativos de manera operativa y concreta. Para eso te planteamos una ruta metodológica de 4 pasos muy puntuales. El primero,
referido a la identificación de situaciones del contexto relacionadas al enfoque transversal. Este es un primer paso que los maestros y maestras nos parece importante lo deben abordar, ¿no? Detectar situaciones del contexto que nos pueden servir como recurso didáctico en el marco de cualquier enfoque transversal que queramos abordar. Por ejemplo, si quiero abordar un enfoque de bien común, puedo focalizar una situación del contexto relacionado con la ciudadanía, por decir. Y entonces, en ese contexto, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar problemas. Y por lo tanto, el segundo paso es reconocer esos problemas concretos respecto a esa situación del contexto que hemos elegido, por ejemplo, a la ciudadanía. Y entonces, una vez que se reconozca esos problemas, por decir el incumplimiento de las normas que establece un estado de emergencia sanitario, entonces, ya detectado este problema, relacionamos el problema con un aprendizaje que queremos desarrollar en cualquier área, grado y nivel, ya sea inicial, primaria o secundaria. Entonces, al relacionarlo, provocamos una contextualización del aprendizaje. Entonces, se contextualizan los aprendizajes al problema detectado en la situación del contexto y una vez contextualizado, se plantean acciones para desarrollar ese aprendizaje contextualizado propiamente. Esta es la ruta que proponemos y para ello te vamos a invitar a que tú puedas hacer uso de esta ruta en tu práctica educativa, pero con algunos ejemplos que te pueden dar luces de cómo lo puedes hacer. Vamos entonces a presentar cómo aplicamos todo esto que estamos proponiendo, todo esto que estamos aprendiendo en colectivo. Un primer paso de esta ruta metodológica habíamos dicho que es la identificación de situaciones del contexto relacionadas al enfoque transversal. Entonces, tú puedes detectar una situación del contexto que te interesa abordar desde tu práctica educativa para aterrizar el enfoque transversal que has elegido. Por ejemplo, puedes elegir el cuidado de la salud en el contexto familiar para trabajar con niños y niñas de inicial, o la ciudadanía y bien común con niños y niñas de primaria, o te interesa de repente abordar la creatividad, cultura y recreación en la vida cotidiana de las personas. Lo puedes trabajar con un jovencito de secundaria. O el bienestar emocional, que ahorita es fuerte este contexto por el aislamiento social que tenemos, la cuarentena. Lo puedes trabajar con jóvenes también de secundaria. Entonces, de esta forma tú puedes detectar cualquier situación del contexto. Tú puedes proponer otros que obviamente crees conveniente, necesario abordarlo por la realidad que estás viviendo con los estudiantes, ¿no? Luego, en esa situación del contexto detectado, vas a reconocer algunas problemáticas latentes. Ahora sí, detectas los problemas dentro de esa situación del contexto. Por ejemplo, puedes detectar problemas referidos a la prevención del contagio del COVID en el ambiente familiar, o puede ser un problema referido a la restricción de los derechos de la persona por el estado de emergencia sanitario, referido a otra situación del contexto que has detectado, o un problema de aburrimiento, conformismo, ¿no? Que tiene que ver con otra situación del contexto, o el problema de estrés, depresión, desesperación por los contagios que genera el COVID-19 y las propias personas al descuidarse obviamente de cómo prevenir este contagio. Por lo tanto, estos problemas es importante que tú los detectes de acuerdo a tu situación del contexto que has elegido. Entonces te invitamos a que tú puedas hacer este ejercicio de detectar problemas que te interesan abordar con los estudiantes, ¿no? En estos espacios virtuales que estamos desarrollando con ellos actualmente. Luego, relacionas este problema que has detectado con un aprendizaje que quieres provocar, desarrollar en las áreas, grados y niveles que te corresponden. Y entonces lo que vas a provocar son aprendizajes contextualizados, ¿no? Por ejemplo, interpreta gráficos estadísticos sobre el índice de contagiados con el COVID-19 en la región. Como observas ahí, hay un aprendizaje, pero es un aprendizaje relacionado con un problema del contexto. Ese aprendizaje ya está contextualizado. Va a ser de mucha utilidad para los estudiantes porque son situaciones que viven, tanto ellos como ellas, en su vida práctica. O analiza textos literarios y no literarios relacionados con el ejercicio ciudadano durante el estado de emergencia sanitaria. Como ves, es un aprendizaje referido seguro al área de comunicación, puede ser en un nivel primario, pero está relacionado también con un problema que actualmente estamos viviendo y por lo tanto está contextualizado. O representa ideas acerca de sus vivencias personales relacionadas al aislamiento social usando diferentes lenguajes artísticos, como el dibujo, la pintura, la danza, o el movimiento, el teatro, hasta los títeres. Y esto lo puede trabajar tranquilamente con niños y niñas de inicial.
Como ves, es un aprendizaje relacionado a un problema también del contexto. Están contextualizados. Una vez que tú contextualizas los aprendizajes, lo que te invitamos a desarrollar es acciones que puedes desarrollar para poder concretizar el aprendizaje contextualizado. Y para aquí te damos algunos ejemplos, ¿no? Presenta a los estudiantes una proyección de video relacionado con escenas de ciudadanos que incumplen las normas de cuarentena en la región. Por ejemplo, es una acción que tiene que ver mucho con un problema del contexto y que tiene que ver también con un aprendizaje contextualizado. O los estudiantes redactan un artículo argumentativo sobre su punto de vista respecto a las medidas adoptadas por el gobierno frente a la pandemia. Es una acción también educativa respecto a un aprendizaje contextualizado que has planteado. O tal vez elabora un collage virtual, ahora que estamos también interactuando en nuestro espacio virtual, con hábitos de prevención frente al COVID-19. Eso también es una acción respecto a un aprendizaje contextualizado que se ha planteado. Como ves, estos 4 pasos te pueden ayudar a concretizar los enfoques transversales y aquí te alcanzamos algunos ejemplos y a partir de estos ejemplos te invitamos a que tú hagas lo mismo, pero ya desde tu práctica educativa con el nivel, grado o área que te toca abordar y compartir con los estudiantes. Muy bien, entonces vamos a poner en práctica todo lo que hemos compartido en este espacio de Entre Maestros y te invitamos a que puedas seguir fortaleciendo tu práctica a pesar de la adversidad que estamos viviendo y puedas concretizar lo que ha significado el tema de enfoques transversales en tu propia práctica educativa. Muchas gracias y hasta la próxima.